Vamos a empezar leyendo juntos Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Y la vamos a leer en la traducción viviente. Y dice: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. Dice Pablo, en lugar de esto, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, es un buen consejo, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor. ¿Por qué? Porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Las palabras de Pablo a Timoteo es un consejo que Pablo le da a este joven que le va a valer para toda su vida. Este consejo le va a valer para toda buena obra que Timoteo quiera hacer para Dios. Y cuando yo leía esto, me recordó cuando tuve el primer trabajo con 17 años. Y claro, yo era muy jovencita, imagínate, 17 años. Entonces, cuando la encargada me vio, me citó, habló conmigo, me dice, yo te quiero conmigo, pero te voy a dar un consejo. Entonces, el consejo de ella fue, mira, Valeria, yo no quiero que tú me vengas a la empresa ni un día llorando por los problemas que puedas tener en tu casa o en tu vida. Yo en el momento no lo entendí, pero claro, 17 años son 17 años. Y ella era una mujer madura. Porque yo te quiero entera en el trabajo. Quiero que estés con todos tus sentidos. Que todo lo que veo en ti lo puedas aportar en la empresa. Pero te voy a dar un consejo más completo. Todos los problemas que tú tengas en la empresa, déjalos en la empresa. Cuando tú pases esa puerta, olvídate de nosotros. Ve a tu casa y disfruta tu hogar. Pero cuando tú tengas problemas en tu trabajo, en tu casa, no quiero uno de esos problemas aquí en el trabajo. Para la empresa y un consejo de trabajo fue muy interesante. A mí me sirvió mucho, porque yo estaba pasando muchos problemas en mi casa y ni que me hubiera visto. Para el trabajo me sirvió ser responsable en saber dónde estaba y lo que tenía que hacer. Ser completa en cada una de las partes de mi vida. Ahora Pablo, lleno del Espíritu Santo, da un consejo completo y le dice a Timoteo, si tú trabajas la sumisión en Dios, te irá bien en todo. Cualquier obra, cualquier propósito que tengas de parte de Dios, lo que hagas, si te entrenas en la sumisión de Dios, te irá bien. Por lo cual entendemos que Pablo lanza un desafío a la vida de Timoteo. Pablo lanza un desafío para todos los creyentes a que seamos diligentes, a que seamos esforzados en buscar la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres. En buscar la voluntad de Dios y no la nuestra. Ese es el desafío de Pablo. Por eso aconseja un entrenamiento fuerte. Y el entrenamiento se trata en resistir toda excusa, todo conformismo que se levanta en nosotros para no ser sumisos a la voluntad de Dios, para no sujetarnos a lo que Dios nos habla. Por lo cual las palabras de Timoteo, de Pablo a Timoteo, nos alientan, alentó a Timoteo, este joven, pero nos alienta a nosotros en todas las etapas que podamos estar viviendo. Cual fuera tu edad, es un aliciente para nosotros el saber que, el recordar que todo esfuerzo que nosotros hagamos tiene sus beneficios y tiene sus recompensas aquí en la tierra y en lo eterno. No hay esfuerzo que tú y yo hagamos para Dios, siempre centrados en Dios, que no podamos disfrutar
ya aquí en la tierra sus beneficios y podamos disfrutar en completo en la eternidad con Dios. La declaración de Pablo y su testimonio afirma que si nosotros administramos, si nosotros aprovechamos bien el tiempo y los recursos de Dios, vamos a tener un buen resultado. Y tú dirás, ¿cuál es el resultado, Valeria? El resultado de ejercitarnos sometidos a la voluntad de Dios será que nuestra fe será hallada firme, que nuestra fe será hallada sólida. ¿En qué? ¿En quién? En Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿De verdad, Valeria? Sí, la palabra lo enseña. No lo dice Valeria, lo dice Pablo. Por lo cual, a pesar de las opresiones, a pesar de las confusiones que a veces podemos transitar, a pesar de las seducciones, a pesar de todo lo que el enemigo trabaja para robar, para matar y destruir, si tú y yo nos sujetamos a la voluntad de Dios, viviremos una vida completa. Y decir una vida completa es vivir una vida completa en Cristo, disfrutando sus beneficios, disfrutando su abundancia. ¿Y cuáles son los beneficios? ¿Y cuál es la abundancia que tú hablas? Si estás pensando en algo terrenal, quítalo. Aunque Dios es bueno y siempre nos bendice también con cosas terrenales. Pero no está hablando de eso. Los beneficios que nosotros obtendremos es que la persona de Jesús, que el carácter de Jesús abundará en nosotros. Que tú y yo podemos llenarnos a través del Espíritu Santo del carácter y de la persona de Jesús. Esa es la abundancia. Esos son los privilegios que tenemos. Imagínate ¿qué precio puede tener un barro? ¿Cuánto vale un barro? No vale nada, ¿verdad? Pues el barro en las manos del alfarero no vale nada, ni por sus sustancias, ni de dónde lo traigan. ¿Sabes el único valor que tiene el barro? Es su rendición. Cuando el barro en las manos del alfarero se rinde, ¡buah!, adquiere beneficios y adquiere un tesoro muy importante. El barro en su rendición realmente es una bendición para el alfarero, porque tú y yo no podemos resistirnos a esa mano, aunque muchas veces lo hacemos. Quienes estamos aquí, desde el primero de allí hasta el último de allí, o viceversa, el primero de allí y el último de ahí, todos solemos a veces, cuando pone la mano el alfarero, ¡ay!, el barro se resiste. Pero así perdemos valor. El valor es rendirnos por completo y decir, alfarero, hazme conforme a lo que tú quieras. Quiero hacerte una taza, hazme una taza. Quiero hacerte una pota muy grande, hazme una pota muy grande. No se discute con el alfarero, porque él es el maestro, porque él es el diseñador y porque él sabe por qué da cada forma y cada consistencia a cada uno. Es urgente que entendamos mucho más en estos tiempos que el uso sabio del tiempo es la mejor inversión que podamos hacer para lo eterno. Qué mal usado está el tiempo. Y lo hablo por mí también, ¿eh? Es algo que estoy ejercitando y esforzándome cada día. Cuando cumple un día y llego a casa y termina todo, empecé a analizar, a explorar, a reflexionar un poquito más, a ver si lo invertí mejor. Responsabilidades tenemos todos, ¿sí o no? Trabajo, familia, colegios, en algunos de los casos, lo que fuera.
Pero ¿qué tal estamos haciendo nosotros la inversión del tiempo que Dios nos regaló? No es tu tiempo, ni el mío. Si estamos aquí con vida y respirando, es que nos sigue regalando tiempo el Señor. Pero no es el mío. Es el tiempo y son los beneficios que Dios nos da. Y lo decía David, que somos administradores. Somos simples mayordomos de todo lo que Dios nos dio de este lado del sol. ¿Acaso creemos por un segundo nosotros que Dios no nos pedirá cuenta de todo esto? Creemos que nunca nos encontraremos con Dios y Dios nos dirá, te di 50 años, ¿qué has hecho con el tiempo, las horas, los minutos, los segundos y los recursos que yo te he dado? Porque Dios es el dueño de todo. Aunque nosotros nos creemos dueño de algo a veces, es una mentira, es un engaño, no nos pertenece nada. Todo lo que tú puedas pensar que tienes a tu alrededor y aún en tu vida, tu fuerza, tu físico, todo lo que puedas pensar le pertenece a Dios, porque Él nos los ha dado. En Juan capítulo 17, versículo 4, nos encontramos con palabras de Jesús y sobre todo su ejemplo. Jesús predicaba con su ejemplo y evidentemente cuando era necesario hablaba. Y dice, yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Estas palabras es una conversación que Jesús tiene con su Padre. Y le dice, yo te he dado, Padre, la gloria aquí en la tierra. Y aclara y nos deja de ejemplo. ¿Por qué? Porque terminé la obra que me encargaste. Jesús empezó, y escúchame bien, terminó la obra que el Padre le encargó. Ya te puedo decir que empezar la obra no es fácil. No nos hagamos aquí que todo es fácil. Ya empezar es difícil. Pero terminar la carrera, si no hay un buen entrenamiento y si no nos sometemos a Dios, es imposible. Es imposible. Y Jesús glorificó al Padre en cada proceso de obediencia. Y Jesús glorificó al Padre en cada proceso de sumisión, al plan divino de Dios, no lo que a Él se le ocurría. Jesús no hacía su voluntad. Jesús hizo todo el tiempo el plan, el diseño perfecto de Dios y la voluntad de Dios en cada uno de los pasos que dio nuestro gran Jesús. Por lo cual, quienes hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador en nuestros corazones, la verdad que deberíamos tener claro lo que Jesús nos encomendó. La verdad que deberíamos tener claridad en la obra que se nos fue conferida a nosotros. Y si en esta mañana esto no está pasando en tu vida, no te preocupes. Pero es hora de que doblemos las rodillas y hablemos con Dios. Es tiempo de que si tú tienes fuerzas, tienes tiempo, tienes todos los recursos en Jesús y no sabes qué es lo que Dios te está pidiendo, ya es tiempo de doblar las rodillas y decir, Padre, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Cuál es tu plan con mi vida? ¿Dónde quieres que esté? ¿Cómo quieres que obre? Porque hay muchas cosas que como cuerpo de Cristo compartimos, pero hay muchos planes personales de Dios con cada uno de sus hijos. Donde tú estás en tu trabajo, yo no estoy.
en medio de tu familia, yo no estoy y tú tampoco en la mía. Por lo cual, aunque tenemos cosas en común como pueblo y luchamos como iglesia, hay cosas muy personales que Dios te ha demandado a ti y que Dios me ha demandado a mí. Si no sabemos, es tiempo de orar, es tiempo de hablar con el Señor, es tiempo de preguntarle y es tiempo de saber ya la respuesta. Porque si no estamos invirtiendo mal el tiempo, porque entonces no estamos haciendo realmente la voluntad de Dios, estamos haciendo la nuestra, lo que nos parece y lo que nos gusta hacer. Pero si tú me dices a mí en esta mañana, bueno, Valeria, yo sí sé lo que Dios me pidió. Yo sí sé perfectamente lo que Dios me encomendó. ¡Gloria a Dios! Pero tengo una pregunta. ¿De verdad estamos trabajando en ello que Dios nos pidió con pasión? ¿En verdad estamos trabajando con esmero? ¿En verdad sentimos que nos estamos sacrificando? ¿En verdad estamos siendo diligentes? ¿Estamos siendo sinceros a la hora de hacer la voluntad de Dios? No te asustes, yo también estoy en proceso. Y estoy pidiendo a Dios mañana tener más pasión que hoy. Y pido al Espíritu Santo mañana ser más diligente que hoy. Pero digo que son cosas que deberíamos preguntarnos. ¿Estoy invirtiendo todo el tiempo, todos los beneficios, todo, con pasión, dándolo todo para el Señor, por la causa que Dios me está pidiendo? Si es no, es tiempo de hablar con Dios. Es tiempo de decirle, mira, yo es que no puedo, no sé hacerlo, Señor. Enséñame, Espíritu Santo. Pero también si hoy sientes que tienes pasión, no nos acomodemos, porque no tenemos la pasión suficiente para la obra que Dios nos encomendó. Siempre tenemos que pedir más. Ponme más pasión, Señor. Hazme más diligente. Quiero hacer las cosas con más esmero. Siempre tenemos que ir a más para el Señor. Fíjate que en Hechos, capítulo 21, versículos 13 y 14, me encanta este pasaje. Dice, entonces Pablo respondió y dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a estar atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor de Jesús. ¿Qué hacéis llorando? No lo hagáis. A Pablo le habían profetizado, vas a ir a Jerusalén, te van a atar. Y Pablo, ¿y qué más? No, ¿y qué más? Porque yo estoy dispuesto a morir por Jesús. Digamos, que me estés contando a mí que me van a atar, pues es como si me harían una caricia. Porque lo que hay en mi corazón, porque la pasión que hay en mi corazón es dar la vida a causa del Evangelio. Es dar la vida a causa de que el nombre del Señor Jesucristo sea conocido por donde esté. Sino ¿qué sentido tendría? Y fíjate que dice, y como no lo pudieron persuadir sus amigos, que no es que eran malos, eran sentimentales. Como no lo pudieron persuadir, dice, desistimos. Es que desistimos con Pablo. Desistieron pronunciando estas palabras. Hágase la voluntad del Señor. Buah, este Pablo, impresionante. El testimonio, la convicción, el peso y la autoridad que tenía Pablo era una influencia sin barreras. Tenía tanta influencia, no por lo que decía. Él, el Espíritu Santo que estaba en él, tenía tanta autoridad, poder e influencia que sus amigos no desistieron diciendo, este es un loco. Desistieron sumándose a la causa. Hágase la voluntad de Dios entonces. Por eso parte del entrenamiento que Pablo aconseja es no compadecernos nosotros mismos.
es no compadecernos nosotros mismos y mucho menos permitir que los demás se compadezcan por nosotros, cuando en verdad estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Nunca te ha pasado atravesar un valle de sombra de muerte, un valle terrible y profundo de lágrimas, y que alguien se te acerque y diga, ¡ay, pobrecito! Terrible lo que te tocó. No, terrible fuera si no estaría haciendo la voluntad de Dios. Terrible fuera si no abrazaría la cruz con todo lo que es la cruz. Poder de Dios, sacrificio, la vida misma de Cristo. Para un verdadero creyente, para un creyente maduro, crecido en lo que es la comunión con su Padre, es un privilegio y es un honor obedecer las directrices de Dios. Es un privilegio y un honor obedecer lo que Dios nos pide, a pesar de que sepamos que tenemos que atravesar valles oscuros. A pesar de que a veces la aflicción, la oscuridad, las opresiones y los gigantes se levanten. Si Dios nos dice, pasa por ahí, no lo evites, no quieras coger otro camino, pasa por ahí, es un honor y es un privilegio para un verdadero hijo de Dios. Fíjate que a Esteban lo apedrean. ¿Cómo muere Esteban? Apedreado. Yo siempre digo, yo he tenido choques con piedras, sobre todo aquí caminando por los montes. Y una que te da, duele mucho, una pequeñita. ¿Podemos imaginar lo que son piedras lanzadas con odio? No, tin, tin. Piedras lanzadas llenas de furia y de odio porque no podían quebrar el espíritu de Esteban. Esteban murió apedrado. ¿Qué estaba haciendo Esteban de malo? Nada, la voluntad de Dios. El tiempo se había cumplido, pero él vio los cielos abiertos. ¿Qué me cuentas de Jeremías cuando fue echado en la cisterna sin agua? Era una cisterna, no tenía agua. Hombre, se pudo haber ahogado con el agua también. Pero cuenta el relato que la cisterna estaba llena de lodo. ¿Sabes lo que es el lodo, no? Maravilloso. Con olor. Y me gusta porque el relato dice que sentía que se hundía. Por algo lo dice. Digamos, no es que fue algo rápido. Él veía que se hundía y que la muerte estaba ahí. ¿Qué estaba haciendo Jeremías en medio de todo eso? La voluntad de Dios. Aunque cuando vemos el relato sabemos que Dios sobre, como no sería el tiempo de Jeremías, es rescatado. Pero pudo haber muerto tranquilamente en una cisterna llena de lodo. Un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Qué me dices de Daniel en el foso de los leones? ¿Te imaginas tú ahí haciendo lo correcto, haciendo la voluntad de Dios y que te vengan a buscar un día como si fueras un delincuente y vayas en medio de un foso de leones? En ninguno de ellos vemos queja, porque ellos se sentían completos, privilegiados, honrando a Dios en medio de lo que eran las directrices de hacer su voluntad. ¿Qué me dices de Jesús? De Jesús tuve que solo poner un ejemplo, porque me daba ganas de escribir y de escribir y de escribir. Cuando Jesús se ve enfrente de toda esa multitud, ignorantes como nosotros, junto a Barrabás, y claro que Jesús iba a dar su vida también por Barrabás. Jesús no quería, nunca quiso dejar a nadie atrás. Y su sangre fue sobre todos. Porque quienes lo aceptan, su sangre está. Su perdón está.
Y quienes no, el perdón está también. Lo que pasa es que el que no recibe el perdón de Jesús no lo puede abrazar. Es la única diferencia. Digamos, nosotros somos los obstáculos de las maravillas y la grandeza de la resurrección de Cristo. Y cuando Jesús se ve frente a esa multitud al lado de Barrabás, y la multitud dice, que lo suelten a este asesino. Y Jesús, el santo, el perfecto, Dios hecho hombre, que todo lo que estaba haciendo era no solo para salvar a Barrabás, los quería salvar a todos. Tú imagínate por un segundo, aunque no tenemos el corazón de Jesús nadie, pero imagínate lo que fue para Jesús. Ver esas miradas de odio, ver esas palabras horrorosas, ofensivas, dañinas hacia su persona, hacia su santidad, hacia el amor que Él les tenía a ellos. Y Jesús tuvo que pasar por esto y mucho más. Pero Jesús hacía la voluntad del Padre. El Espíritu Santo estaba en completo sobre Él. Y nada de lo que hacían los demás les afectaba. Ni para desviarse de la voluntad del Padre, ni para tener nada contra nadie. La pregunta es, ¿cómo resistir la astucia del enemigo cuando nos persuade con engaños? Para que no terminemos la obra que se nos fue encomendada. Estos ejemplos que he dado son, y hay muchos, la Biblia está llena de hombres y mujeres que han empezado la obra y la han terminado. Yo puse un poquito, pero cada uno de ellos el enemigo persuadió. Hasta Jesús en el desierto se atrevió a tentarlo con palabras engañosas. Imagínate lo que a ti y a mí nos espera. ¿Cómo resistimos cuando viene el enemigo y nos persuade? Con palabras, con medias verdades, con seducciones y, si es posible, opresiones que sientes que te mueres. Lo que haga falta. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué nos pasa a los creyentes? Nos encanta ser superhéroes. Entonces, cuando estamos frente a las situaciones, ¿qué hacemos? Resistimos al diablo y él huirá. Resistimos al diablo y él huirá. ¡Cuidado! Nos olvidamos o nos hacemos los olvidadizos con la parte principal, la que aprieta el botón para que eso pase. Si tú y yo no vivimos sometidos a Dios y si tú y yo no sometemos las situaciones en Dios, no tendrás fuerza, ni capacidad, ni nada para primero resistir. Y mucho menos verás jamás que el diablo huye. Lo tendrás aquí, taca, 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 taca. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos, otras nos despistamos y otras no nos interesa la profundidad de lo que es someterse a Dios. Imagínate tú que tienes problemas en el matrimonio. ¿Quién no tuvo problemas en el matrimonio? Los casados. Todos son cuestiones de etapas, de procesos, de tiempos, algunos mejores, otros más fuertes, otros maravillosos y otros difíciles. ¿Tú qué crees que hace el enemigo? ¿Cómo te persuade el enemigo? ¿Cómo te quiere engañar para que tú no seas un testimonio? Para que tu matrimonio no sea un testimonio. Hará todo lo que haga falta, pero te puedo decir que la palabra divorcio será la primera que se te plante en tu mente. Y la palabra divorcio será la primera que se te plante en cualquier salida práctica que quieras tener. ¿Qué hacemos con esto cuando nos pasa? ¿Creemos? ¿Tomamos ese camino? ¿O nos dignamos a abrir la Biblia a pensar y a interesarnos en lo que Dios opina? Fíjate que en Efesios capítulo 5, versículo 21 y 33, dice, someteos unos a otros en el temor a Dios.
Versículo 33. Por lo demás, madre mía, ¿tú te puedes imaginar lo que es ese demás? Ese demás es todo parte del proceso. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Por qué hay tantos divorcios en el pueblo de Dios? Es muy triste. Porque no leemos lo primero, someteos unos a otros en temor. ¿Te das cuenta que si no leemos todo el completo, luego decimos que no funciona? Ningún método que tú y yo podamos leer en la Biblia será fuera del sometimiento a Dios. Será fuera del temor a Dios. Todo. Tú dime 500 cosas que se te ocurran para hacer. Pero si el sometimiento y el temor a Dios no está, no te va a funcionar. Y a mí tampoco. No funciona. Porque ya lo hemos hecho. Imagínate tú que pasamos problemas con los hijos. Problemas serios. En realidad son todos problemas. Mi madre siempre decía niño pequeño, problema pequeño, y niño grande, problema grande. Pero la palabra problema está. Porque cuesta educar. ¿Qué te puede persuadir el enemigo, sobre todo en estos tiempos tan liberales que vivimos? ¿Tú qué crees que el enemigo te puede decir? Déjalo hacer lo que quiera. Déjalo libre. Por favor, tú ya viviste tu vida. Si no, posiblemente te diga, ignóralo. Algo que se está haciendo mucho ahora. Hola mamá, hola hijo. No sabes cómo le fue el colegio, lo que está leyendo en los libros. No sabes cómo está su corazón. Ni siquiera nos tomamos trabajo de hablar y mirarnos a los ojos. Porque en la mirada habla más que 1000 palabras. Pero bueno, yo no me quiero quedar con los consejos del enemigo que puede usar cualquier medio. Un amigo, como le pasó a Pablo. Porque el enemigo es astuto. Un vecino, una vecina. Yo quiero saber qué es lo que dice la Biblia. Mira, en Gálatas capítulo 4, versículo 19, Pablo da otro consejo. Hoy nos está hablando Pablo. Y dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hay mucha palabra sobre los hijos, el matrimonio y tal. Solo tomé una pequeña pincelada. Pero si Pablo llegó a hablar sobre los hijos espirituales así, imagínate. Criar un hijo es difícil para una sociedad secular, ya te lo digo. Pero para formar a Cristo en nuestros hijos como cristianos, no me extraña dolores de parto, dolores de parto, dolores de parto. Y lo que haga falta. En ningún momento la palabra nos dice, déjalos que hagan lo que quieran. Ya son mayores para decidir. Hombre, a mí siempre que me abran la puerta y quieran escuchar, intentaré dar el consejo de la palabra. ¿Qué tal vamos con la sociedad? ¿Os sentís cómodos? ¿Estamos cómodos con la sociedad que tenemos? Como creyentes creo que no. Ya los que no son creyentes, que hablo a veces en la tienda, están incómodos. Me imagino que nosotros como pueblo de Dios nos sentiremos incómodos. Pues el enemigo te va a persuadir con estas cosas y con muchas más. Y te va a decir, ¿qué sociedad tenemos? Así nos sentimos bien como creyentes. ¿Qué sociedad tenemos? Quéjate, escandalízate, sentado en un sofá, cómodos, sin hacer nada. Pero di muchas cosas. Y si es posible, escribe en internet también, para que todos sepan cuán dolido estás con la sociedad. Y si no, en otros casos,
que hay menos temor de Dios. Posiblemente te diga, déjate de cuento, súmate, ensancha tu corazón, los tiempos cambian, ¿y para qué vas a andar confrontando? ¿Para qué se te va a ir un cliente ofendido porque hablaste de Dios? ¿Para qué te has quedado sin un amigo por decir quizás lo justo y lo verdadero? Pero a mí me interesa, como a ti, ver la opinión de la Biblia. Y en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué leemos? Os quejéis. Quejarse en este siglo, quejarse mucho, escandalizarse mucho. De hecho, Jesús usó muchas veces la palabra, no os escandalicéis. Si leemos la Biblia, estamos avisados, Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación a vuestro entendimiento. No dice, procura que el otro sea renovado, que el otro sea transformado. Porque aquí por levantar el dedo y decir, tú deberías ser así, tú deberías haber hablado así, tú deberías... Somos también muy expertos, pero la Biblia nos confronta a nosotros. Digamos, tú transfórmate. Yo me tengo que transformar al entendimiento de Cristo. ¿Para qué? Para que yo pueda tener la sabiduría de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, cuál es la agradable, cuál es la perfecta en todo lo que tenga que tratar. Vemos que es muy diferente lo que a veces el enemigo puede venir a persuadir, a seducir y a oprimir, a lo que en verdad, la verdad completa está en la palabra. Y quiero decirte en esta mañana que nunca, nunca, nunca tendremos falta de consejo en la palabra. Jamás, jamás. Si algún día tuviste que ir a un psicólogo, si algún día tuviste que acudir a otras cosas, bueno, son procesos de vida. Nadie nació maduro, todos nacimos niños y todos vamos poquito a poco. Como decía Fernando, creo que fue el domingo pasado, soy un adolescente, no vine pero lo escuché. No somos tan mayores como pensamos, pero se supone que tenemos que ir creciendo. Pero nunca nada de lo que nosotros confrontemos en cualquier conflicto personal, familiar y social, nunca faltará consejo, el buen consejo en la palabra. Si tú y yo somos buenos lectores, tendremos buenas respuestas. Si tú y yo somos buenos hacedores, tendremos un buen resultado en todo lo que nos toque vivir y confrontar el día a día. Mira, España, este país donde tú y yo estamos, muchos porque han nacido aquí, otros porque hemos emigrado, pero al final aquí nos encontramos, todos. España está confrontando serios problemas espirituales por alejarse de los mandamientos de Dios, por alejarse de los mandatos de Dios. Y esto ha causado una explosión, esto lo ha afectado todo. El pecado lo ha estropeado todo. Y si tú y yo vemos, ¿cómo está la educación? Terrible. ¿Cómo está la economía? ¿Cómo está la política? ¿Cómo está la sanidad? ¿Cómo han cambiado las prioridades en la sanidad? El otro día hablaba con una clienta que es una señora mayor, ya se está por retirar, y me decía que es un horror cómo está la sanidad. Entonces me decía, mira Valeria, nos están dando 3 minutos para escuchar a la persona, solucionar el problema. Le digo, no me extraña entonces que no nos miren a la cara. Todo tiene su otro lado que a veces no sabemos. Entonces ella me comentaba y me decía que es terrible lo que se está haciendo, pero por simplificar, me cuenta un detalle y me dice, mira, me pasó el otro día, que ya llevo 4, yo ya me estoy por retirar, dice, entonces no me importa, una persona que siempre le venía un hombre, vino por una situación y el tema está en que cuando ella mira sus ojos ve mucha tristeza, pero una tristeza terrible.
Entonces dice que ella estaba, apuntando y haciendo lo que hacen todos, y su conciencia, dice, yo no iba a dormir en paz si no le preguntaba qué le pasaba. Pero ella sabía lo que iba a implicar el preguntarle qué le pasaba. Y una persona que no tiene temor de Dios se conmovió por un alma. Y le dijo, pero buen hombre, ¿qué te pasa? Y era que su mujer se estaba muriendo. Él estaba ahí en una consulta buscando antidepresivos porque su mujer se estaba muriendo en el hospital. Y ella dijo, mira, que si me quieren echar, sancionar, enojar, que hagan lo que quieran. Dice, lo dejé llorar y le di 2 o 3 palabras que pude. Pero eso la nueva generación no lo puede hacer, porque los quitan. Yo me doy el lujo porque ya estoy esperando que me echen. Dice, pero ese hombre se comió el espacio de 4 personas tranquilamente. Y luego me tuve que soportar mis compañeras enojadas, los que venían detrás, pero yo no iba a dormir en paz. En esa situación estamos en la sanidad. La inmigración, ya sabemos cómo está. Todo lo que se está moviendo detrás de eso. Y hay un sufrimiento fuerte que se está padeciendo. Hay una locura espiritual por causa del pecado. Y eso se refleja en la violencia. Tenemos ojos y oídos naturales también, ¿no? Un niño de 9 años que mate a otro niño es terrible. Un matrimonio de ancianos, que el hombre, 60 años juntos y que un día se levante y mate a su mujer, ¿pero qué está pasando? La violencia, el pecado, la maldad está haciendo estragos en todas las generaciones. ¿No lo vi en mi vida? El niño de mi generación jugaba y con 9 años estaba debajo de su madre o de su padre si lo tenía asustado. No sabía confrontar, cruzar una calle y ahora matan a niños. La violencia, la corrupción, la inmoralidad, el abuso de todo tipo que tus ojos ven y los míos es causa del pecado. Eso está pasando aquí en España. Y yo sé que tú dirás, claro, en el mundo entero, Valeria, sí, pero tú estás aquí. Y yo también. Y por España tenemos que orar, por España tenemos que luchar, porque aquí estamos. ¿Queremos salvar el mundo y no luchamos por el país donde estamos? La iglesia y los creyentes tenemos algo que decir y mucho que hacer frente a esta triste realidad. Por eso si no somos disciplinados, por eso si no abrimos los ojos, si no nos despertamos, Dios nos pedirá cuenta de lo que estamos haciendo. En Lucas capítulo 6, versículo 47, Mateos capítulo 7 y 24, Jesús nos enseña a través de este ejemplo práctico lo que es la vida y el final de un hombre que sometió su vida en la roca que es Cristo. Cuando habla de edificar la casa, nos está hablando de nuestra vida. Y este hombre edificó su vida, edificó su casa sobre la roca que es Cristo. Le edificó tan bien que por lo que cuenta Jesús estaba tan convencido de trabajar profundamente en los fundamentos que escogió bien. Escogió buenos fundamentos, escogió sólidos, se esforzó para asegurarlos, porque no sirve trabajar algo hoy y mañana dormir. Lo que trabajas hoy, avanzas hoy, mañana hay que asegurarlo, mañana hay que reforzarlo. Hay que asegurarlos, hay que establecerlos, y eso fue una disciplina que este hombre tuvo cada día. ¿Por qué lo hizo? Porque era un hombre sabio, lo dice la palabra. Y el ser un hombre sabio implica que tú sabes que las tormentas vendrán sobre tu casa como el hijo del vecino. Y este hombre era tan sabio que se esforzó a hacer lo correcto porque él no quería experimentar ruina. Por eso dijo, ¿dónde construyo? Sobre la roca, sobre Cristo. Primera buena elección. Segundo, ¿qué fundamentos uso? Los que me diga la palabra. ¿Y qué luego hago con el tiempo que tengo? Los establezco, los aseguro y sigo trabajando hasta el día que Dios me llame. Porque si no vino hoy la tormenta, te vendrá mañana, y si no te vendrá un día antes que te muera, pero la fe será probada.
Jesús nos llama a revelar la voluntad de Dios con sabiduría y valentía. Un hombre sabio puede ser cobarde. O un hombre valiente puede ser un necio. Jesús nos llama a ser personas sabias, valientes, para proclamar un evangelio a un mundo, a un país llamado España, necesitado de perdón, necesitado de salvación, necesitado de liberación y necesitado de que tú y yo le digamos a quién le pertenecemos. Pero cuando yo era pequeña se decía que las palabras se las llevaba el viento, sobre todo cuando hay una mente cautivada. ¿Sabes? Lo que más impacta es el testimonio. Hablemos con lo que hacemos, cómo dirigimos nuestra vida, cómo hablamos, cómo pensamos y si es necesario, hablemos con la boca. Jesús nos llama a la gran comisión. La gran comisión es dar a conocer lo que tú conoces. La gran comisión es dar a conocer al Salvador como tú lo conociste. La gran comisión es dar la oportunidad al otro como la tuviste tú. Tú y yo estábamos perdidos en delitos y pecados. Aquí nadie nació sin pecado. La Escritura, el fundamento de vida, la verdad de vida dice que solo hubo uno. Y ese nombre es Jesús. El resto hemos nacido todos en el pecado. Ahora, ¿cómo podemos ejercitarnos? ¿Cómo podemos ser constantes? ¿Cómo podemos resistir? ¿Cómo podemos hacer las cosas bien como las hizo Jesús hasta el final? Yo solamente voy a poner unos pequeños ejemplos, unos puntos y ya termino. El primero que nos puede ayudar para empezar la carrera, la gran comisión y terminarla, o para empezar lo que Dios te ha pedido personalmente a ti y terminarlo, es que el consejo de la palabra tiene que gobernarnos. El consejo de la palabra no te puede gobernar algunas líneas de tu vida y otras no. Eso es religiosidad. Eso es algo muy raro. El gobierno de la palabra tiene que estar en nosotros en todo. Y esa es nuestra responsabilidad. Es verdad que los domingos todos nos alimentamos de la palabra de Dios, pero lo recibimos como cuerpo. Pero el lunes tú confrontas tu lunes y yo confronto el mío. Y tú necesitas el consejo de la palabra para responder ante ello. Yo cuando era jovencita, siempre les cuento que era muy emocional. Mis emociones estaban muy quebradas por un montón de cosas. Y me costó mucho el sujetarme en todo al consejo de la palabra. Porque justamente cosas que Dios me pedía y yo no las quería, las evitaba. Y no sé con quién lo hablaba el otro día, que le dije que una vez en una prédica Dios me confrontó por el que compartía la palabra, y dijo: usted es de subrayar, a Fanny creo que se lo conté, no me acuerdo. Usted es de subrayar su Biblia y yo soy de subrayar la Biblia. A mí me encanta subrayarla, poner, y más si algo se me abrió y me impactó, pues mi Biblia, y eso que trato de cuidarla, pero bueno. Y yo dije, sí, yo soy de subrayar y me sentí, parte de ese ejército poderoso. Tiene mucho sin subrayar y yo dije, bueno, tengo mucho. Y dice, pues todo eso lo tiene que aprender. Y yo dije, de sentirme ahí en la gloria me bajó en la tierra en 2 segundos. Pero Dios es así. Dios es así. La palabra tiene que gobernarnos por completo. Y es un trabajo arduo, es un trabajo precioso, pero es un trabajo de sometimiento. Segundo consejo es que la sensibilidad al Espíritu Santo debe ir en aumento. Si lo que ayer vieron tus ojos no te conmovió, hoy debería conmoverte. Si lo que ayer tú y yo entendíamos por santidad, hoy debería ser más profunda. Mira, el Espíritu Santo es como una paloma. Cuando se acerca una paloma a nosotros y tú haces un movimiento brusco,
La paloma se va. Y a ti no te importa y a mí tampoco, porque hay miles de palomas. Pero el Espíritu Santo es uno. No hay dos. Y cuando tú y yo reaccionamos en la carne, el Espíritu Santo se entristece. Y es tan bueno que no se va. Somos nosotros que nos alejamos. Pero hoy debería dolernos más que ayer ofender al Espíritu Santo. Tercer punto. Buscar la sabiduría de Dios debería ser nuestra delicia y pasión. Yo no sé lo que tú estás buscando, no sé qué consideras tu tesoro en esta vida. Quizás hay muchas cosas que consideras como un tesoro, pero la sabiduría de Dios, no la de los hombres, debería ser nuestra mayor búsqueda, nuestro mayor tesoro, nuestro mayor anhelo. Y así no nos vamos a desviar y así llegaremos a la meta. Nuestro desafío diario debería ser imitar a Jesús. Mira, yo no quiero imitar hombres en la carne, pero tampoco quiero imitar hombres en el espíritu. Y no por ofender a quienes están en el espíritu. Es que si tiene algo del espíritu, lo tiene del espíritu. Y coincidimos porque estamos en el espíritu. Pero yo quiero imitar a Jesús, porque es el espíritu completo en Él. Quiero imitar su carácter. Quiero entender el concepto de sacrificio como lo entendió Él. Quiero hacer la voluntad de Dios a pesar de los vituperios, de las injusticias o a pesar de mis errores. Lo mejor es reconocerlo, levantarnos y seguir. Pero nuestra meta tiene que ser imitar a Jesús. Entrenar con métodos nuevos para permanecer despiertos debería ser nuestra responsabilidad. ¿Por qué digo métodos nuevos? Porque cuando nos acostumbramos a ciertos métodos, nos acostumbramos. Y cuando nos acostumbramos, nos dormimos. Cuando tú y yo nos acostumbramos, nos dormimos. Yo si necesito estar despierto una noche, tengo que usar métodos diferentes. Un día me funciona estar sentada en el sofá, con una mantita, algo calentito, estoy despierta. Otro día eso no me funciona. Me pongo la mantita y a los 2 segundos estoy dormida. Entonces necesito levantarme, poner alabanzas, lo que haga falta, pero no siempre funcionan los mismos métodos. Pero ¿qué es lo importante, el kit de la cuestión? Estar despierta. Y eso no es la responsabilidad de nadie, ni del pastor, ni de la pastora, ni de los líderes, ni de tu marido, ni de tu esposa, ni de nadie. Es tu responsabilidad permanecer despierto. Y el último consejo es transformarnos en grandes buscadores del reino, porque solo eso nos va a llenar del Espíritu Santo. ¿Qué buscas? ¿Qué está buscando tu corazón en este tiempo? ¿Qué anhelas? ¿Qué quieres alcanzar? ¿Dónde estás invirtiendo toda tu atención, tu tiempo, tu devoción? Si eres una grande buscadora del reino, un gran buscador del reino, el Espíritu Santo no tendrá límites contigo, ni conmigo. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 7 y 9 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria, en honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, a quien amamos sin haberlo visto, en quien creyendo, sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Que el Señor los bendiga. Con sol al amanecer, tinieblas huirán ante
tu poder, como el alma se levanta en la oscuridad. Tú vienes desde el sur a salvar, tú no te tardarás. Tú vienes desde el sur a salvar, tú no te tardarás. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Canta conmigo, nada queda fuera de tu autoridad. Eres imparable, que un te detendrá. Mi esperanza está viva, todo está bajo tus pies. Tú vienes desde el sur a salvar, tú no te tardarás. Tú vienes desde el sur a salvar, tú no te tardarás. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Aleluya, libre soy, sea la gloria al que venció. Aleluya, libre soy, sea la gloria al que